sujetos de aseguramiento, que también ya platicamos, y que en dado momento les son atractivos. Cédulas de determinación, lo que es el SUA, y las cédulas de liquidación, las diferencias. ¿Qué otro punto le interesa al IMSS? En ingresos, sobre todo en ingresos. Le interesa el tema de obligaciones. Porque las obligaciones, en caso de incumplimiento, conlleva la aplicación de sanciones. Ya platicaremos de esto el día de hoy. ¿Qué otras dos áreas le generan riqueza al IMSS? Riesgos de trabajo, que sería nuestra siguiente sesión. Riesgos de trabajo. Y por último, pues no es quién se la hizo, sino quién se la pague. Responsables solidarios y patrones sustitutos. Son las áreas que por la experiencia en esta área, en este tema de seguridad social, yo he visto que es a donde más el instituto pone énfasis. Porque a final de cuentas, cada una de ellas le produce al seguro una fuente de riqueza. Entonces, la recomendación es cuidar estos 6 puntos. En la medida en que esté en nuestras manos el control de estas 6 áreas. Si logramos reducir los márgenes de error en cada una de las áreas, pues reducimos el costo. Si de por sí el costo ya es caro, hacerlo más caro es a través de la comisión de errores. Y la intención, pues, es precisamente estar aquí para evitar esos errores, esos costos. ¿Con qué arrancaremos? Bueno, pues con el derecho. El derecho es la fuente que regula las conductas. Esa es la función del derecho. ¿Okay? No hay otra razón para que el derecho no exista. Fuente reguladora de las conductas. Imagínense una nación sin derecho. La anarquía, el autoritarismo, la rebelión, la prevalencia del más fuerte sobre el más débil. Pues, digo, no hay mucha diferencia de México, ¿verdad? Pero esa es la razón de la existencia del derecho. Busca el equilibrio, busca la armonía, busca evitar los atropellos. Ulpiano, el papá del derecho, qué nombre, ¿no? Ulpiano. ¿Cómo le dirían de cariño? Ni lo piensen, ¿no? Ulpiano. Estableció las 3 máximas del derecho. Vivir como se debe, no hacer daño al otro y darle a cada uno lo que es suyo. Esas son las máximas del derecho. Vivir como se debe, no hacer daño al otro y darle a cada uno lo que es suyo. Esas palabras profundas de este filósofo creador del derecho, hablamos de siglos antes de la entrada de Jesucristo, para que vean que ya había conflictos
Y entonces los hombres sabios buscaron a través de las normas de comportamiento establecer pues el tema de la justicia. Y como bien dice, ¿no? Darle a cada uno lo que es suyo, pues es no quitarle al otro lo que le pertenece. Vivir como se debe, pues es cada quien bajo su independencia. Y no hacer daño al otro, pues es tan simple como no lastimar a un tercero. Ahora, si no existieran los conflictos que hay en la sociedad, no se justificaría la existencia del derecho. Y recordemos la división de poderes. Los actos impositivos, las leyes fiscales, nacen por mandato del Congreso. No es tanto por mandato del Congreso, sino que el proceso tiene que ser el Congreso. ¿Quién recuerda cómo se construye una ley en México? Primero y antes que nada con una iniciativa. Una iniciativa. Bueno, ¿y quiénes son los que pueden formular iniciativas? Tenemos a 5 sujetos: el presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los congresos de los estados y la sociedad. Esta nueva figura de la sociedad requiere de un 0.13% de la población votante. De los que están en el padrón electoral del INEGI, que por cierto se estaba ofreciendo en Mercado Libre. ¿Sí lo vieron, no? Alguien se hackeó la base de datos del INEGI y la puso en Mercado Libre. ¿Cómo ven? No, está chido, ¿eh? Los controles que tiene el gobierno, ¿no? Bueno, pues el 13% de la población en edad de voto puede proponer una ley, también una iniciativa. Son las 5 personas o los 5 grupos de personas o los 5 hacedores de la iniciativa. Una vez que la iniciativa es turnada al Congreso, cuando son leyes fiscales deben de pasar primero por la Cámara de Diputados, 72H constitucional. Si una ley fiscal, por alguna razón, nace en la Cámara de Senadores, en automático la ley se vuelve inconstitucional. Y esto ya pasó en México 4 veces, en épocas recientes. La ley del IVA del 2004 se discutió primero en Cámara de Senadores. Quien se dio cuenta y se amparó contra la reforma, logró la concesión del amparo hasta que la ley fue cambiada a diputados, obviamente. Otra ley fue la ley del Seguro Social. Las reformas del 2001 pasaron por la Cámara de Senadores, no por la Cámara de Diputados. En 2004 le quitaron el vicio. Tuvieron que rehacer la redacción y pasarla por diputados. Y 2 leyes que ni siquiera entraron en vigor. Ni siquiera. No tuvieron la posibilidad de ser, ahora sí que, aplicadas o vigiladas. La ley del ISCAS, no sé si recuerdan, el impuesto sustitutivo del crédito al salario. Habían inventado una ley en la época de Fox que iba a sustituir al crédito al salario. Nada más que esa ley se aprobó en la Cámara de Senadores. Por esa simple razón, esa ley fue declarada inconstitucional. Llovieron los amparos y antes de que entrara en vigor, ya la ley había sido
dejada sin efectos. Y la ley sobre la venta de bienes y servicios suntuarios, la ley de lujo, una ley que gravaba los artículos de lujo para aquellas personas que por su economía tenían facilidad para comprar un yate, por ejemplo, un auto de marca, pieles, joyas, iban a pagar un impuesto. El impuesto sobre la venta de bienes y servicios suntuarios, el lujo. Pero esa ley no entró en vigor tampoco porque pasó por Cámara de Senadores. Entonces, siempre cuando vean una iniciativa, verifiquen quién la promueve. Cualquiera de los 5 que les dije. Y segundo, verifiquen en qué cámara se discute por primera vez. Si se discute por primera vez en Cámara de Diputados, hasta ese momento es respetuosa. De ahí pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora es la Cámara de Senadores. Ellos pueden hacer modificaciones, tienen la facultad, pero esas modificaciones tienen que volver a pasar a la aprobación de diputados. Entonces, cuando una ley fiscal pasa por diputados, luego se turna a senadores, senadores le hace adecuaciones, los diputados tienen que estudiar esas adecuaciones y dar su visto bueno. Si no pasa así, es decir, si se va sin ese filtro, esa ley o esos artículos se tildan de inconstitucionales. Entonces hay que darle siempre seguimiento a una ley y la única manera es ver la iniciativa, dictamen de primera lectura. En ocasiones se dispensa el dictamen de segunda lectura. Así se le llama a este proceso que es pasar por la Cámara de Origen, que es diputados. Los diputados obviamente discuten y si la aprueban en primera lectura, se dispensa la segunda lectura. ¿Por qué? Porque ya les quedó claro. Y al dispensar la segunda lectura, pasa a Cámara Revisora, que es senadores. En senadores hacen lo mismo, dictamen de primera lectura. Si en ese dictamen llegaron a acuerdos, se dispensa la segunda lectura y tiene que regresar a Cámara de Diputados para que se aprueben las modificaciones propuestas por senadores. Y volvemos a lo mismo, dictamen de primera lectura y en su caso dictamen de segunda lectura. Ya una vez aprobada por diputados, regresa otra vez a revisión a Cámara de Senadores y de ahí se remite a diputados para que a su vez se remita al presidente y éste la publique. Así es el procedimiento en México del nacimiento de una ley de tipo fiscal. Cámara de Origen, diputados, Cámara Revisora, senadores. Si hay cambios en Cámara de Senadores, regresa a diputados, diputados aprueban cambios y regresan a senadores para confirmación, senadores aprueba, regresa a diputados para que se envíe al Ejecutivo y se promulgue la ley. Así es como funciona el nacimiento de una norma. Ligeramente complejo, pero muy claro en el artículo 73, así está en el artículo 73 de la Constitución, y eso está hecho de esa manera, pues para que no invadan esferas, para que no haya invasión en las esferas de competencia. Entonces, los actos impositivos, o sea, las normas impositivas, corresponden al Poder Legislativo.